y tenía yo preparado para ustedes un poco de material para que viéramos cómo están avanzando las cosas. Incluso tenía un material que vimos hace un año, cuando fue nuestra última reunión en Bonea, ya el 14 de marzo, y en abril ya no nos reunimos. Así que entonces había ahí un material hermoso. Déjenme ver si esto funciona ahora, por lo menos para verlos más de cerca y no en el teléfono. Vamos a ver, no, igual, bueno. Pero lo hermoso para mí fue ver este material y comprender cómo el Señor nos había guiado hacia un punto seguro como en el que estamos hoy. Quizás hace un año nosotros no entendíamos, no comprendíamos toda la plenitud de lo que el Señor nos estaba diciendo, pero hoy, un año después, cuando yo puedo ver y entender lo que está pasando, me asombro de la misericordia del Señor y cómo nos ha llevado de su mano. Bendito sea Él, porque la verdad Él siempre tiene planes asombrosos y maravillosos, por medio de los cuales Él nos lleva en los caminos que Él quiera estar. Y es una bendición entender y comprender cómo mi Padre se ha encargado de que vayamos conociendo su palabra a su ritmo, a su tiempo. Y bueno, pues hace una semana les mandé un pequeño video de 1 hora y pico para los que tenían tiempo para verlo. Y hoy, más que de lo que yo voy a hablar, porque el material no hay manera de que se abra, quisiera oírlos, porque les había advertido la amenaza de que tendríamos preguntas, porque justamente lo que quería era ver hasta dónde ustedes habían comprendido lo que este documental dice. Este no es un documental religioso, no sé si todos lo vieron. Hoy vamos a tener micrófonos abiertos para poder preguntar. Los que no lo vieron, igual no se preocupen, está ahí en Boné Midrash y si no se los volvemos a mandar, porque la idea es que vayamos cada día acercándonos más a la información y vayamos cada día comprendiendo qué el Señor nos está queriendo decir. Una de las cosas que quería yo presentarles hoy, que vamos a ver si el Señor nos da permiso, era justamente lo que vimos de la revista The Economist, que si ustedes se recuerdan, ellos presentan una portada cada año diciendo lo que según ellos va a suceder. Curiosamente, esta revista que está patrocinada y cubierta en todos sus gastos por una de las 13 familias que conforman la élite mundial, la familia Rothschild, pues tenía una serie de implicaciones para lo que iba a ser el año 2020. Ellos generalmente hacen una como premonición de lo que según ellos va a pasar, porque dentro de sus redes oscuras está mucha gente involucrada con la brujería y con la magia negra y todas estas cosas, y ellos presentan como que una visión futurista de lo que va a pasar en el año. Y justamente aquí en el 2020 ellos trataban de explicar algunas cosas, algunas sucedieron, otras pues se quedaron todavía en el tintero y las iremos a ver después. Pero básicamente a donde quiero llegar es al punto de cómo cada una de las cosas se está concatenando y llegando a un punto específico. Antes de seguir adelante, quisiera escuchar si dentro de las que vieron en la película tienen alguna pregunta para darle mayor énfasis a responder esas preguntas. Solamente, por favor, prenda su micrófono. Si no quiere poner su video porque nos va a vedar de su belleza, pues no se preocupe, pero usted encienda su micrófono, haga su pregunta y en el nombre poderoso de Jesús vamos a tratar de responderla a la luz de la palabra. Yo puedo hablar, Judith. Lulu. Pero por favor, está abierto para todos. No veo a todas mis amores, porque como estoy en el teléfono, solo tengo a Lucy, a Olguita y a Patti, pero ¿quién me habla, mis amores? Lulu. Ah, sí, Lulu Bella, dime, mi amor. Estaba viendo en el video acerca del Códice de Alepo. Entonces, yo quisiera saber, entendí que era la Biblia más precisa del mundo, algo así. Yo quisiera saber de dónde viene la palabra Alepo.
Bueno, eh, básicamente quiero contarles que este documental a mí me pareció maravilloso porque la empresa de Discovery Channel precisamente pertenece también a todo ese conglomerado de empresas televisoras que difunden información de diferentes lugares y de diferentes fuentes. Cuando yo vi que decía Código de Dios, dije, ¿cómo así, verdad? ¿De qué estamos hablando? Para los que no saben de qué video estamos hablando o que no lo recibieron o que no lo vieron, el video se llamaba así, El Código de Dios. Una de las situaciones importantes que sucede con esto es cuando ellos tratan de descifrar cada uno de estos códigos, la persona, el científico que hizo este análisis, encuentra una secuencia de letras y encuentra una secuencia de signos hebreos que se van repitiendo y que luego él les encuentra un significado adicional. En resumen, eso es lo que trata y él presenta lo que considera no solamente de las cosas que ya pasaron, sino de las cosas que venían. Cuando hablamos de la palabra, mis amadas, tendremos que entender que es un verdadero milagro que nosotros tengamos al día de hoy la posibilidad de leer un libro que se llame Biblia. En la época original, cuando el Señor da su palabra, casi que podríamos decir que lo único que podría estar confirmado, si es que pudiéramos usar esta palabra, eran las tablas de Moisés, escritas con el dedo de mi Señor, porque no habían imprentas, no habían cámaras, no había nada que se pudiera decir que pudiera guardar lo que era la palabra. Sin embargo, el Señor permitió que hubieran escribas que fueran haciendo copias de lo que se había inspirado en esa época. Yo quiero, después de este momento, quiero, si Dios nos da la vida, que podamos estudiar exactamente cómo llegamos a tener nosotros el libro que hoy tenemos con los 66 libros, cómo es que podemos decir que son ciertos, porque una de las situaciones que se va a estar dando en esta época de tanto humanismo y transhumanismo, mis amadas, es justamente el hecho de que estamos llegando a un punto en el que van a pelear contra nuestra fe en lo que la Biblia dice. Van a tratar de inducirnos a que no creamos en la palabra, a que consideremos los errores de la palabra y de alguna manera que quitemos nuestros ojos de la verdad que en esa palabra está escrita. Así como el código de Alepo, hay muchos otros códigos, pero básicamente una de las cosas que sirvió para reafirmar lo que había sucedido con la palabra fueron justamente las cuevas de Qumran, que si ustedes se recuerdan, ahí aparecieron de manera milagrosa y casi que increíble, entre comillas, cómo mi padre permitió que se encontraran estas ánforas donde adentro estaban cada uno de estos rollos, que incluso la escritura original que tienen varía un poco en algunos signos masoréticos en cuanto al hebreo que actualmente nosotros manejamos. Uno de los invitados que quiero traer, si el Señor nos da vida, lo iba a traer para Jueves de Palabra, pero creo que lo vamos a traer mejor aquí a esta sala, es mi actual profesor de hebreo bíblico, un pastor muy lleno de información con respecto a muchas cosas que nos van a venir a reforzar esa fe en la palabra, porque no puedo dejar de decirles, mis amores, que muchos de los detractores bíblicos van a encontrar situaciones, pruebas, van a encontrar motivos, van a encontrar lo que para ellos sería una confirmación de que la Biblia no viene de la mano de mi padre y que no está inspirada por él.
Por eso es tan importante que nosotros vayamos comprendiendo en qué momento de la vida nos encontramos y cómo van a venir tantos ataques para nuestra fe y necesitamos estar completamente afirmados. En Israel existe el Museo del Libro, se llama. Este Museo del Libro es un museo gigantesco que está en Jerusalén y la forma del museo es como la tapadera de la ánfora que cubría a estos ánforas, se llama esta gran como tinaja de barro con su copita encima, que tenía los rollos del Mar Muerto que vinieron a reconfirmar que efectivamente la palabra era real porque contenían grandes trozos de Isaías y esos trozos de Isaías, bendito sea el Señor, permítanme un momentito nada más. Vamos a ver si esta finalmente decide arrancar para que las pueda ver mejor. Vinieron a confirmar que eran exactamente iguales a el tema de Isaías que nosotros tenemos escrito actualmente en nuestras Biblias. Por supuesto, no solamente fueron estos, después hay muchos otros, hay 12 cuevas que han estado, que ya se encontraron, pero faltan muchas otras. Y en estas otras pruebas fueron apareciendo otros tomos bíblicos de los escribas que estaban en ese entonces, que eran los esenios, básicamente los que vivían. No puedo creer que ninguna de las dos funcione. Los esenios vivían en en este territorio del Mar Muerto, y ellos se dedicaron, se refugiaron en esta especie como de convento para dedicarse única y exclusivamente a la transmisión de las escrituras. Incluso en la época de mi Señor Jesucristo, es muy probable que mi Señor alguna vez los haya conocido, los haya visto. No hay nada que diga que mi Señor estuvo ahí, pero es altamente probable que Él hubiera podido en algún momento ir y visitarlos y ver lo que estaban escribiendo, algo maravilloso y bello, ¿verdad? Que podemos imaginarnos. Pero si volvemos otra vez al punto, el caso es que encontrar la maravilla de lo que el Señor está diciendo y de lo que el Señor está transmitiendo a través de la palabra, pues nosotros no vamos a poder decodificarla como lo hace este maravilloso joven, ¿verdad? Haciendo todo este tipo de investigaciones y de cruces y de uso de tecnología actual que antes no había y que nadie pudo haberlo hecho. Sin embargo, lo que sí estoy clara y entendida es que el Señor va a seguir hablando a través de su palabra. Pero les hablaba de este profesor al que quiero invitar para que vengan, porque también es importante que estemos preparados para contestar, para poder hablar, para poder defender las verdades bíblicas, pero no desde un punto de vista fanático religioso. Ese es el propósito de Midrash, que podamos conocerlo incluso a través de situaciones que pareciera que están en contra de la palabra, pero que la idea de traérselos y ponerlo frente a ustedes es para que vayan generando un criterio maduro, para que vayan entendiendo que vamos a estar en una época en la que van a haber muchas corrientes y ustedes van a tener que pedirle al Espíritu del Señor que los ubique, que los centre, que los ponga en el lugar donde Él quiere que estén para que podamos ser verdaderos hijos. Dentro de todo esto que estamos viendo, podemos ver también, no sé si a algunos les llegaron un video que apareció hoy o ayer o anteayer sobre que en Israel aparecía el Mesías. ¿Algunos lo recibieron? Bueno, no los puedo ver a todos, pero veo la carita de la Pati por lo menos. El caso es que cuando yo recibí este video, pues lógicamente dije, papo, porque yo toda cosa que veo se las quiero mandar para que lo vean, pero dije, no lo puedo mandar hasta saber si es cierto o es mentira lo que están diciendo, porque lamentablemente ahorita se va a tomar cualquier herramienta
para causar sensacionalismo y desviar a las personas. Y el ignorante o el que no ha conocido o el que no quiere oír puede tomar como verdad una mentira y peor aún repetirla y peor aún trasladarla y peor aún convertirla en una pseudo verdad. Así que cuando esto sucedió, pues hablé inmediatamente con el rabino de Chabad Lubavitch aquí en Guatemala y le pregunté y le digo, mira Rab, esto que está pasando, ¿es cierto o es mentira? ¿De qué me estás hablando? Pues mira, le dije, te estoy hablando del video que está apareciendo, que se hizo viral y que no sé de qué me hablas, mándamelo de inmediato. Entonces se lo mandé y cuando lo recibió me dijo, he visto tonterías, pero esta se salió. Es totalmente infundada, totalmente falsa. Estos están tomando, me dice, la visita del gran rabino, que es para que ustedes sepan, en el judaísmo existe una pirámide de autoridad y el gran rabino es el que está hasta aquí arriba, a la usanza del Papa en la Iglesia Católica. Entonces ellos lo admiran, lo aman, lo quieren mucho, pero por eso ven ustedes esa pleitesía que le rinden ellos ahí en ese video, pero no se trata de ningún Mesías, ni mucho menos. La palabra ya nos dijo muy claramente, ¿verdad? Que definitivamente aún a sus propios escogidos va a engañar. Y cuando yo vi eso dije, papo, solo que fueran los propios escogidos que está engañando, porque se sabe que es un video actual por las mascarillas y todo, pero ni siquiera es algo que haya sucedido hace 3 días. Pero bueno, por lo menos ya así es como vamos a ir descartando las cosas, pero eso ustedes y yo que tenemos la posibilidad de agarrar un teléfono, hablar a Israel, preguntar, decir y que nos digan, pero y la mayoría de personas ni les interesa saber si es cierto o no. Y así mismo es como se han ido dando muchas otras mentiras a lo largo de los tiempos. Una de las cosas que también quería yo que estudiáramos hoy era cómo el transhumanismo y la singularidad iban a ser una de las formas en que vamos a ser atacados. Si te recuerdan, para ustedes ya eso no va a ser nuevo, porque el transhumanismo fue lo que estuvimos viendo en los últimos videos, de cómo al humano lo convertían en máquina y viceversa, la máquina en humano. Y la singularidad aprendimos, si se recuerdan, en el capítulo anterior, que era que la mentalidad de la máquina iba a ser superior al humano. Ahora, en todo esto que está pasando, mis amados, ¿qué es lo que se está buscando con todo esto? Pues ni otra cosa más que endiosarnos. O sea, ser como dioses y decidir de qué se va a tratar. Esto no es nuevo. Esto podemos verlo incluso desde la época de Sartre, que era un filósofo francés que nace ya en esta época nuestra. Nace en 1905 y muere en 1980, o sea que es un hombre contemporáneo nuestro. Sin embargo, él emite sus conocimientos y habla de que los cristianos decimos que primero hay una esencia y luego una existencia. Cuando hablamos de que primero está el creador y luego el creador hace que exista algo. En el caso de estas corrientes filosóficas que se manejaron en esa época, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, era que no es cierto, que el hombre no nace, sino que se hace y que entonces cuando nace, pues nace sin saber quién va a ser, qué va a ser, ni nada, pero que conforme va tomando sus decisiones, se va convirtiendo en lo que llega a ser, bueno o malo. Cuando tenemos esta teoría de la existencia igual al humanismo, entonces no necesitamos a Dios para nada. Y esto es justamente lo que van a estar aprendiendo nuestros niños en las escuelas y van a estar aprendiendo nuestros jóvenes en las universidades y van a estar siendo avalados por, todas las teorías que hemos ido aprendiendo, la ideología de género, todo lo que hemos estado aprendiendo de cómo se ha ido desplazando al Señor, cómo se han robado los valores de la familia, cómo se han robado los valores de la fe. Ahora nosotros venimos a hacer los ridículos que creemos en un libro que nadie puede decir si es cierto o no, un libro tan antiguo que todo el mundo lo ha ido traspasando, y para acabarla de ajustar han habido cualquier cantidad de nuevas versiones.
que a propósito aprovecho para decirles que una de las versiones más reales, más cercanas, más ajustadas a las escrituras que podían haber sido certificadas por las personas que las tuvieron delante de ellos, es la Reina Valera de 1909. Sobre todo por la forma en que se usan las palabras y por la forma en que se le da el significado. Muchas han sido tremendamente modificadas y tenemos que entender que esto es parte de un plan también, para que las personas ya no tengan la certeza de lo que se escribió en un principio, de lo que el Señor inspiró en un principio, sino que de alguna manera se adecúa a la época, como para que la gente pueda entender mejor, como para que la gente pueda comprender, como que si el Señor no fuera suficientemente válido para darse a entender y a comprender a través de la revelación de su Espíritu. Pero volviendo otra vez a la codificación que vimos en esta película, una de las cosas que yo esperaba también que ustedes preguntaran y que era una de las situaciones que me interesaba que vieran, era con relación al tercer templo, a la edificación del templo y más aún a lo Yo que tengo, decía. ay, perdona, yo también tengo esa duda, fíjate que ahí habla ¿cómo se llama? De eso del código de Adepo, ¿verdad? Que del Arca de la Alianza en el templo, o sea que toda la historia se va a cambiar, que si ellos encuentran el Arca de la Alianza, donde creen ellos que está, entonces toda la historia y todo lo que conocemos y todo lo que se supone que en el templo de David estaba, parece que va a estar ahí en lugar del templo que ya está, que ya está y lo tienen los árabes, no sé cómo es la cosa, ¿verdad? Todo eso. Merceditas, Sí. Merceditas Sí. estaba hablando. Sí, soy yo, Mercedita. Se me hizo Más o todo menos. un... Más o Sí, menos capté ahí, porque no puedo verlos a todos, perdón, porque no hay manera. Miren, parece increíble. Llevamos ya 35 minutos hablando y no hay sí, manera que estas computadoras funcionen, así que ¿qué me importan? Sigamos nosotros. sí, Bueno, sí, yo no entiendo si es cierto que se va a cambiar toda la historia, porque solo están esperando encontrar más información y que ya no va a ser en el templo donde que creemos que es el templo en la cúpula de oro que está abajo, o si va a ser en la ciudad de David. Entonces dije, bueno, no sé. Bueno, gracias, Merceditas, gracias. Gracias. Justamente parte de lo que, según yo preparé para que viéramos hoy, era justamente el hecho de cómo se van a ir descubriendo las cosas. Y comencé diciendo en un principio, te debo lo de Alepo todavía, mi querida Lulu, no lo he olvidado, pero si me vuelvo a acordar, te cuento. En todo caso, si ustedes se recuerdan, ahí se presentaron unos mapas, en esta película se presentan unos mapas de dónde está cada una de las condiciones de ubicación. Pero algo que me pareció excelente y extraordinario, y he estado dándole seguimiento para no quedarnos solamente con lo que diga Discovery Channel, sino con lo que realmente es. Imagínense que cuando estamos en Jerusalén, los que nos acompañaron en el último viaje saben que fuimos a 2 tumbas. ¿Cómo así? 2 sepulcros. Y pues cualquiera hubiera dicho, pero ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué es esto? Una de las cosas que tenemos que entender es que Jerusalén ha estado ocupada por muchos antes de que fuera nación. Recuérdense que estudiamos que fue hasta 1948, cuando Israel retorna a su lugar y se convierte ya en una nación con su mapa y con su autonomía y todo lo demás. Pero anteriormente, recuérdense, Israel siempre estuvo ocupada, siempre estuvo bajo el mandato de otro, debido justamente a la desobediencia de su corazón. Si se recuerdan, había sido ya predicho por Daniel en la estatua, y lo vimos también cuando
estuvimos estudiando la violación de Europa, vimos cómo la Europa de hoy no es solamente el continente, sino que tiene un lugar específico, que lo vimos en ese estudio. Si usted no se acuerda, no tenga pena, porque gracias a mi queridísimo Walter, ahí tenemos los videos al alcance de un clic en YouTube. Usted entre a Boné Midrash, anótese, y cuando ya se haya inscrito, usted entre y vea tranquilamente los videos que tenemos. Pero les decía que ahí en esos videos se explica justamente cómo esa falta de unidad que hay entre el barro y el hierro es lo que estamos viendo hoy. Muchas de las situaciones que se están manejando en el mundo vienen justamente por la injerencia de la Unión Europea, lo estudiamos con todas sus instituciones y lo demás. Pero este dominio, y Roma fue el último que estuvo, si ustedes se recuerdan, ya en la época de mi Señor, vimos cómo primero fue Babilonia, cómo después entran los medos y los persas, vimos después que otra vez van esclavos los judíos, y finalmente pues llega el Imperio de Roma. Vimos también que los griegos tienen que ver con todo esto y destruyen muchas cosas de los judíos y edifican sus propias edificaciones. Y estando en Jerusalén uno puede ver claramente las cosas que fueron edificadas originalmente y las que fueron edificadas por las gentes que estuvieron ahí después. Cuando usted ve el Santo Sepulcro, por ejemplo, y traigo esta acotación porque les va a hacer sentido con lo que les voy a decir. Cuando usted va a Jerusalén y va al Santo Sepulcro, usted va a una iglesia, a una edificación que fue construida por Constantino en el siglo III. Cuando hablamos del siglo III de la era común, estamos hablando 300 años después de mi Señor. ¿Qué sucede entonces? Cuando él construye esto, su madre Helena, que es la que le habla del cristianismo después de que ella se convierte, le habla de que ella quiere hacer algo en honor al Señor. Así que lo mejor que logran hacer es hacer este sepulcro. Este es un templo gregoriano. Incluso si usted está ahí adentro, va a ver a los monjes con sus vestiduras cafés y entonando canciones gregorianas alrededor, bastante lúgubre, con poca luz, con velas, y luego ve usted un panteón, así una plancha de mármol, donde se dijo que ahí es donde habían lavado el cuerpo del Señor, y luego hay un espacio adelante con una escalera de caracol, a donde usted puede llegar a lo que se supone que fue el Gólgota. Cuando usted lee la palabra y establece lo que la palabra dice y lo que los evangelios cuentan, hablan claramente de que el cuerpo del Señor fue tomado y llevado a la tumba de José de Arimatea, ¿se recuerda? Y ahora que hemos estado en este tiempo de Pascua, pues lógico que han vuelto a leer esos espacios de la Biblia. Pero entonces vimos y entendimos que la relación de espacios es relativamente corta. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Solo que estamos hablando del centro de la ciudad de Jerusalén. Después tuvimos la oportunidad de visitar un espacio que está siendo cuidado por personas ya cristianas renovadas y cristianas evangélicas y algunos carismáticos que están ahí también, y se llama el Jardín de la Tumba. Pero el Jardín de la Tumba tiene la particularidad de que está en un monte, y tiene la particularidad que si usted se pone desde este lado, desde donde da el Monte de los Olivos, detrás de donde está la mezquita, usted tiene la posibilidad de visualizar hacia ese monte y se mira la cara de una calavera. Ya está la nariz, ya está un poco deteriorada, pero se miran todavía dos cuevas que simulan las cuencas de los ojos, la cabeza y una parte como mandíbula y unas entraditas que dan la impresión como que fueran los dientes. Ahí en ese lugar es donde está el Jardín de la Tumba,
Y ahí en ese lugar hay una especie como de un cementerio relativamente pequeño, y ahí hay una tumba donde también se dice, aquí es donde estaba el Señor. Cerremos el capítulo de la tumba. ¿Qué fue lo que pasó entonces en la época en que se construye la mezquita? Ahí ya estamos hablando de la época 400 años después. Recuérdense, para los que estudiamos con respecto al Islam, que nace ya en el siglo VII y que muchas de las cosas fueron tomadas directamente de la Biblia para formar el Corán. Por eso es que en el Corán se menciona al Señor Jesús y se mencionan muchas cosas que están también en la Biblia. Cada uno incluso en las otras culturas, sin ir tan lejos, en la cultura maya misma, si ustedes se recuerdan, cuando un grupo de etnias era gobernado por otros, estos construían encima de los palacios que tenían los reyes anteriores. Y así se iban haciendo grandes pirámides que después, cuando vienen los arqueólogos y las excavan, encuentran abajo otras cosas. Algo similar sucedió aquí. Se han de acordar ustedes que en el año 20, cuando Herodes es subido como rey de los judíos, su orgullo y su soberbia era tan grande que él decide mandar a ensanchar lo que en aquel entonces era el templo. El segundo templo, porque recuérdese que el primer templo fue destruido por los babilonios. Así que entonces Herodes pide que amplíen el patio. Y en ese patio, él pide que hagan por lo menos 20 metros más para que amplíen su patio y que sea el nuevo muro herodiano. Y de hecho, el muro de los lamentos, donde se reúnen los judíos mismos, ese fue también reedificado por los romanos. Por eso era que se llamaba la muralla antonina. O antoniana, no me hagan mucho caso porque eso sí no me acuerdo exactamente, pero por ahí va, en honor a Antonio. Así que estamos frente a un muro que ya no es, y probablemente frente a un monte que esté cubierto de quién sabe cuánta cantidad de tierra y de edificaciones que se hicieron encima. Y lo que decía esta película básicamente es que el arca está guardada en el lugar que se conocía de Holy of the Holiest, o el santísimo lugar, el lugar santísimo. Y que esto vendría a definir, porque ellos citan las escrituras bíblicas. Si usted no lo vio porque dijo qué barbaridad ver 1 hora y pico, espero que ahora se quede picado y vaya y lo vea, porque imagínense que ahí ellos presentan los mapas con los excavadores y con todo lo que están haciendo y dicen claramente, bueno, en este espacio es donde debiera estar el lugar santísimo, y ahí es donde debieron, desde la época de Josías, haber escondido el arca de la alianza. El arca de la alianza vendría a ultraconfirmar el derecho que tienen los judíos sobre esa tierra. Pero no se olviden que esta parte del mundo llamada Jerusalén es la tierra que más ocasiona discordia en el mundo. Todos quieren tener a Jerusalén. Y por supuesto, quieren seguir teniendo la supremacía sobre esta y alegan que es de ellos, ¿verdad? O sea, en ninguna parte del Corán aparece la palabra Jerusalén. Para ellos siempre es la Meca, la Medina, la que está allá hacia el oriente. Pero ahora está ahí la mezquita que fue parte de un convenio. O sea, miren, hay tanto que hablar de esto, pero bueno, básicamente a donde quiero llegar hoy es el hecho de que ese es uno de los datos que más me pareció a mí importante por lo que hemos venido estudiando. Lo más importante de todo este documental es ver la posibilidad que existe
porque actualmente están excavando en ese lugar. Ellos no se lo inventaron, es cierto. El ministerio que cubre toda la parte de antropología e historia de Israel está patrocinando todo lo que tiene que ver con estas excavaciones que podrían coincidir en que el templo está ligeramente más para allá. Lo cual querría decir, y ahí es a donde a mí me interesa llegar, que si hay otro lugar donde se pueda construir el templo, todos los pleitos de estos años, que si donde está la mezquita, que si ahí era el monte Moria, que si era más para allá o más para acá, ya los musulmanes no podrían decir nada, porque ellos han defendido ese lugar donde está la mezquita. Y si ahora se logra comprobar que de alguna manera estaba más para allá, y que ahí se puede levantar de nuevo el templo, que como les dije la última vez, va a ser bastante inmediato, porque ahora la tecnología es otra, y vimos también cómo el Instituto del Templo está preparado y listo, solo podría preceder de alguna manera a esa paz, que no es la que Cristo da, pero que es la que todo el mundo está esperando, para decir, cuando digan haya paz, tendremos guerra. No es mi intención que entre miedo ni temor en el corazón de nadie. Mi intención es que leamos las escrituras, qué es lo que dice Ezequiel, qué es lo que dice Daniel, qué dicen las crónicas. Por favor, vaya y estudien los libros de crónicas. Tenemos 2 libros de crónicas, tenemos los libros de los reyes, que a veces no le prestamos mucha atención porque decimos, ¿sabes qué? No podemos evangelizar a nadie con ellos. Sí, pero podemos conocer muchas cosas. Y podemos entender, y claro que podemos presentar la actividad, la conducta, la vida de los reyes para entender cómo el Señor pudo llevar a su pueblo al lugar seguro. Este punto, este espacio donde se supondría que es el Arca de la Alianza, perdónenme, es que a veces no nos hemos dado cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que si apareciera efectivamente, adentro de esa arca hay 3 cosas maravillosas, que ya ustedes lo saben también. Si no, voy a pasar examen aquí a los Fuentes ahorita mismo, que los tengo enfrente. Imagínense ustedes, lo primero que vamos a encontrar ahí, y lo más importante probablemente, serían las tablas de la ley, que a final de cuentas son las únicas que verdaderamente fueron escritas con el dedo de mi padre. Segundo, encontraríamos un poquito de maná, que él pidió que guardaran para que viéramos la provisión eterna. Primero sería la soberanía de mi Señor cuando dio esas leyes maravillosas escritas en esa piedra, de las cuales no ha cambiado ni una jota. Luego sería la porción de maná para ver la permanente provisión del Padre. Y por último, pero no menos importante, la vara de Aarón. ¿De qué estaba hecha esa vara de Aarón? ¿De qué pidió el Señor que la hicieran? No dijo corten un palo y ya estuvo. Ay, sagrado nombre, lo único que me faltaba, ahora ya se está acabando la batería de este teléfono. Bueno, me apuro. Si me voy, pero nos volvemos a ver el otro lunes. En todo caso, se trata de una vara de almendra, del árbol de almendro, que tiene una particularidad. Es el único árbol que florece aún en invierno. Y para mi Señor era muy importante poderle decir a su pueblo que aún cuando estuviéramos en medio de un invierno terrible y acosador, reverdeceríamos en él. El resumen de lo que decía esta película para mí es encontrar, primero, que alguien que no está buscando las cosas por un fervor religioso, sino por un fervor profesional. Un arqueólogo que quiere llevarse las palmas. Él está buscando fama ya, de hecho ya la consiguió bastante, ¿verdad? Y le ha dedicado tiempo y matemáticamente lo ha encontrado y ha visto y ha encontrado profecías que ya se cumplieron y también profecías que se van a cumplir. Pero lo que más me llamó la atención es justamente el hecho de que en el momento en que hubiera otro espacio para hacer el templo, tal y como decía Merceditas, se acabó el problema.
Ya no hay ningún problema por el cual discutir. Ya no hay más nada por lo que hacer. Pero para nosotros sería una tremenda señal, la única que estamos esperando, para que al reconstruirse ese templo, si se recuerdan cuando vimos al principio las 7 señales que hablaban sobre la veracidad del pueblo de Israel como pueblo de Dios, vimos que se han cumplido 6, hasta el punto en que recuperaron Israel en 1967 con la Guerra de los 6 días. Pero ahora la señal que estamos esperando es la edificación de ese templo. Y vimos todos los problemas que había para edificarlo y cómo incluso muchos judíos ya ni quieren eso, pues porque ya a nadie le interesa. Cuando yo veo que se está preparando un gran desfile gay en medio de Tel Aviv, no en Jerusalén todavía, ¿verdad? Pero por lo menos en Tel Aviv, a ellos no les interesa, ellos están vacunados casi todos ya, ¿verdad? O sea, ya ellos consideran, ya pasamos todo el problema esto no es con nosotros. Siguen habiendo grandes inventos, ahora hay otra medicina que se puede aplicar a través de la nariz y ya no necesitamos la vacuna, en fin, tantas situaciones. Pero todo esto trae un orden, todo esto ha traído una línea de tiempo. Y ustedes, mis amados, la han estudiado, la hemos visto juntos. Y sabemos claramente que las señales que están por ver nuestros ojos están ahí frente a nosotros. Pero la palabra las dijo hace muchos años. Yo quiero rogarles y pedirles, por favor. Honestamente estoy un poco triste porque había mucho que presentarles hoy para poder recalcar y ver pasito a pasito las cosas, pero gloria a mi Padre, porque Él es el dueño y el soberano de todo. Y probablemente lo que Él quería hoy es que nos enfocáramos en el hecho de que necesitamos conocer la palabra, leer la palabra, retener la palabra, pero sobre todo vivir la palabra. Ya no estamos en los tiempos, mis amados, en que vamos a una iglesia grande o una iglesia chiquita, porque así decíamos, ¿verdad? En la iglesia grande y la iglesia chiquita. La iglesia somos nosotros, los que estamos reunidos en el nombre del único y todopoderoso Dios. Ahora es el tiempo en que tu corazón debe ser el templo edificado para el Espíritu Santo. Es tu corazón lo que el Señor vino a buscar. Por eso, allá en Proverbios, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Para nosotros esta semana fue un poco complicada, teníamos muchos planes, íbamos a hacer muchas cosas, pero mi Señor dejó todo en stand-by. El miércoles, es más, el día domingo pasado yo me dediqué con mi esposo a dejar listo todo para recibir a la familia, para hacer diferentes días y recibir a varios grupos de la familia y compartir un tiempo hermoso, la Santa Cena, todo lo que usted pudiera haber preparado. Solo que, oh maravilla, oh, el miércoles en la noche fuimos avisados por el guardián de la granja que su hijo había tenido un accidente. Mi esposo fue a auxiliarlos y a las pocas horas supimos que había fallecido. Un joven de 21 años que tenía todo por delante, pero hasta ahí llegó su vida. Así que decidimos cancelar todo y lo que hicimos fue recogernos en casa, orar, clamar, hablar de la palabra, y ya el día sábado tuvimos la bendición de estar con ellos para consolar su corazón y hablar de la esperanza cuando aparece que todo se acabó. Y les decía yo a ellos, gloria a mi Padre, porque el amor del Señor fue tan grande que tomó a este jovencito para que tuviera participación en la vida eterna. A veces nosotros tenemos otra escala de valores, tenemos otra escala de quejas, tenemos otra escala de peticiones, pero lo que el Señor quiere y lo que está buscando son adoradores en espíritu y en verdad. Más que ver todos los detalles de lo que pudiéramos estudiar y hacer, y ya solo me quedan 8% de carga, pero quiero pedirles y rogarles, mis amados, que estemos unidos en oración. Hay mucha necesidad alrededor de nosotros.
No tenemos que irnos ahora de misioneros a otra parte. En la familia misma. Si tú puedes, por favor, comparte con todo tu corazón. Comparte material y espiritualmente. Procura en la manera que la palabra de tu boca salga dulce para que sea escuchada en el corazón de los otros. No a todo el mundo le va a gustar escuchar lo que nosotros estudiamos. Es un pleito y una guerra de opiniones. No pelee con nadie. No pretenda tener la razón. Deje que el Espíritu Santo a cada uno nos diga y nos vaya reafirmando lo que Él quiere que tengamos. Lo que sí necesitamos es tener testimonio de vida, que nuestra vida hable del Señor, que nuestro gozo en medio de las situaciones lo glorifique a Él, que nuestra necesidad sea puesta en sus manos para que Él se glorifique y nos sorprenda con sus resultados. Yo hablaba hace poco con alguien a quien quiero mucho y le decía, ¿has considerado que ese negocio es lo que te da la vida? Y no es cierto, eso es lo que te quitó la vida. Ahora necesitas depender única y exclusivamente del Señor. A veces no es que creamos o confiemos solo en cosas malas, son cosas buenas que nos apartan de lo mejor. A veces nuestro Padre quiere buscar nuestro corazón y guardarnos porque Él sabe de una situación, Él ve el futuro, ve más allá y sabe lo que en un momento dado podría sucedernos. Pero si lo buscamos de todo corazón, Él es fiel y justo para darnos una nueva oportunidad. El enemigo a veces viene a hacer dos cosas, o a acusarnos y hacernos sentir que no valemos y no merecemos, o a convertirnos en acusadores y a creer que nosotros sí podemos acusar al otro de lo que ha hecho. Que no nos encuentre mi Padre en ninguno de los dos lugares. Él dio su sangre en un día como estos que pasaron. Dio su vida para que tú y yo tuviéramos libertad eterna. Eso significa el Pesaj, un paso hacia la libertad, un paso hacia una vida diferente, un paso que nos permite encontrar en Él la respuesta para muchas cosas. Él dio su vida para que tú y yo tuviéramos una oportunidad. Él dio su vida para que tú y yo fuéramos sanados. Alguien me escribió y me decía, por favor, pídele a todos los que puedan orar por mí y mi hijo porque estamos en necesidad. Y yo le decía, bueno, con mucho gusto voy a orar yo porque no le puedo pedir al resto que lo haga. Cuando esta misma persona despreció el punto de oración que tenía. Así que, amados míos, llega el momento en que el Señor nos va a hablar al oído. Llega el momento en que el Señor nos va a hablar un poquito más recio. Y llega el momento en que le buscaremos y ya no lo hallaremos. Aún estamos a tiempo, aún el Señor está con nosotros, nos está dando la oportunidad de que a través del estudio de su palabra podamos conocerlo mejor. Si Dios nos da la vida, tesoros, y estos equipos funcionan, nos vamos a ver el otro lunes para poder retomar el tema que hoy no pudimos ver, para que ustedes, los que no pudieron ver el video del Código de Dios, puedan verlo. Y si alguien no lo tiene, ya sabe que doña Luqui solo ganas para mandarle a todos los que hagan falta. Usted escriba ahí a Bonet y ella nos hace el favor de mandarlo. Y si no, vamos a volver a mandar el código en Bonet Midrash para que así lo puedan tener todos. Pero más que la película, eso no nos importa tanto. Lo que queremos es detenernos a entender que el Señor viene pronto, que estamos apenas comenzando a ver un pequeño, la punta del iceberg de todo lo que nos viene, que vamos a ver muchas noticias tremendas. Vamos a ver todo lo que está pasando con los volcanes alrededor de la Tierra. Vamos a ver cuánta gente está ganando tanto dinero con lo del cambio climático. Vamos a poder ver por qué surgió tan de repente una vacuna de la cual yo no quiero hablar, pero un montón me están diciendo que hablemos. Yo no voy a hablar porque tengo vetado hacerlo, pero voy a exponer los diferentes conceptos que hay con relación a eso. No desde un punto de vista fanático y religioso agresivo, sino desde un punto de vista científico. Y debe ser una decisión puramente personal. Y para eso, nada mejor que doblar rodillas y pedirle al Señor.
Y muchos de ustedes conocen mi planteamiento y mi pensamiento ante eso, pero no se trata solamente de que, como yo lo digo, así es. No, tenemos que poner oídos atentos a lo que el Señor quiere que sepamos. La vacuna es un tema de mucho tiempo. Vamos a tener que dedicarle un par de lunes, si no 3 o 4 lunes, para hablar de eso y conocer todas las cosas en pro y en contra. Estoy apenas con un 2%, mi pobre teléfono nunca había llegado ahí, pero mientras que los veo, mis tesoros, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por su paciencia. Perdón que este es el momento en que no he abierto esta computadora. Sigo sin entender qué ha sucedido. Sigo sin entender qué le pasó. Pero mi Señor sea honrado porque en todo Él tiene la gloria y el honor. En este momento que estoy terminando de hablar con ustedes, se liberó. Así que bendito sea mi Padre. Él sabe por qué nos detuvimos hoy aquí. Voy a poner todavía un poco más de énfasis para traer más respuestas si el Señor nos da la posibilidad del otro lunes. Y mientras tanto, que mi Señor esté en su corazón, que esté en su hogar, que esté en sus anhelos, en todo lo que usted busca. Pero que antes de suplir todas sus necesidades y toda su salud y todas sus situaciones familiares, lo que más le importe a usted, cariño, es cómo está su relación con Él. ¿De qué hablamos con Él todos los días? Más importante todavía es qué le digo y qué me dice. ¿De qué hablamos cuando estamos juntos? Esa conversación con el Señor va a definir quién es Él en mi vida. Si es la razón de mi alabanza, de mi adoración, si es la razón de mi gozo, si es la razón de mi alegría, si es la razón de mi gratitud, o si solamente es la oficina de quejas, si solamente es el buzón de petición. Yo te sugiero, cariño, en el nombre poderoso de Jesús, búscalo para alabarlo, búscalo para glorificarlo, para exaltarlo desde que te levantes hasta que te acuestes, y todo lo demás será añadido. Que mi Señor los guarde, que mi Señor los bendiga. Un abrazote enorme, gracias por la paciencia, no sé cuántos sobrevivieron hasta aquí, pero gloria a Dios, por lo menos por los 4 que veo. Veo la manita de los frentes. Oh, Son gracias. bastantes. Ya veo allá varios, ya estoy yendo al